7 de la mañana, 2 minutos, y volvemos a esta hora a adentrarnos en lo que tiene que ver con esa noticia en desarrollo del momento, en esa noticia en desarrollo del día. Las elecciones en los Estados Unidos. Nos despertamos hoy pues con unas votaciones bastante apretadas entre los dos candidatos, Donald Trump y Joe Biden. Saludamos a esta hora a Michael Shifter, quien es presidente del Centro de Análisis Diálogo Interamericano, para seguir recogiendo percepciones y analizando pues justamente esos resultados que tenemos hasta ahora. Doctor Shifter, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Bueno, ¿cuál podría ser esa primera lectura que podríamos dar de esos apretados resultados que hay hasta ahora, teniendo claro que todavía falta mucho porque ese conteo del voto anticipado se va a demorar un poquito? ¿Aquí puede haber mucho de voto vergonzante haciendo de las suyas en esos resultados? Bueno, yo creo que lo muestra la lectura realmente es que primero las encuestas se equivocaron, otra vez subestimaron la fuerza de Trump, y segundo, que es un país sumamente dividido, está muy polarizado, y bueno, no sabemos el resultado todavía, pero lo que sea el resultado va a ser muy difícil para gobernar. Es un país partido en dos. Creo que es algo que obviamente el trumpismo tiene fuerza, que es un error subestimarlo. Me parece que el tema más que favoreció más a Trump ha sido la economía. A Biden, la pandemia, del mal manejo de pandemia, pero se nota que en términos culturales está muy dividido el país, y va a ser muy difícil para gobernar. Creo que todos los pronósticos de una ola azul se equivocaron. Señor Shifter, ayer escuchábamos que Donald Trump se pronunció y dijo que no iba a reconocer estas elecciones y que probablemente iba a tener que llevar el tema a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasa en este caso? ¿Podemos hablar de una crisis institucional? Bueno, yo creo que es un poco prematuro para hablar de una crisis institucional. No sabemos todavía, hay que esperar, hay que tener paciencia, hay que contar los votos primero. Esto es algo que es muy característico del presidente Trump, de hacer ese tipo de declaraciones y amenazas, lo que va a pasar. Pero yo creo que es un poco prematuro, es un poco temprano para hablar de una crisis institucional. Ojalá que no haya, que se cuenten los votos. Yo confío en las autoridades a nivel local que tienen la responsabilidad para contar los votos. Sabemos que está apretado, que hay muchos votos que falta contar, y hay que tener paciencia por algunos días. Y bueno, lo que ha dicho Trump creo que es desafortunado, pero es muy típico de él, y creo que no está muy claro todavía si vamos a tener una crisis institucional, si vamos a llegar a eso. Ojalá que no. Doctor Shifter, pero esa polarización que seguramente se agudizará después de estas elecciones, independientemente de cuál sea el resultado, ¿podría tener efectos y traer consecuencias para el resto del mundo? Yo sé que de entrada esta es una pregunta que puede sonar descabellada, pero es que no se nos puede olvidar que todo lo que pase y haga Estados Unidos pues tiene repercusiones en el planeta. Sí, claro, yo creo que sin duda tiene consecuencias importantes para el resto del mundo, la política de Estados Unidos hacia donde sea. O sea, va a ser, no va a haber un mandato, si gana Biden, no va a haber un mandato, digamos, muy fuerte, clarísimo, y esto afectará como gobierna, obviamente. Yo creo que lo que estaba esperando mucha gente, y lo que dieron las encuestas, gran parte de las encuestas, es que iba a haber una margen mayor en favor de Biden, el ex vicepresidente. Y esto, aún si él gana, al final, después de contar todos los votos, esto tendrá un impacto sobre la manera que gobierna y su política doméstica o política internacional, porque tiene que gobernar un país
partido en dos. Claro que sí. ¿Por qué no enfocamos y ponemos la lupa más bien sobre Latinoamérica? ¿Qué le conviene a Latinoamérica en este momento? ¿Que gane Biden o que gane Trump? Bueno, yo creo que con Biden por lo menos se puede contar mayor predecibilidad. Trump ha sido un presidente, si está reelegido, esperar más de lo mismo. Yo no esperaría mucha moderación o cambios importantes en la política así en América Latina, pero al final es un presidente errático y como sabemos hemos aprendido en los últimos 4 años que él es capaz de tomar decisiones totalmente inesperadas y sorpresivas y decir cosas exabruptos que cambian un poco la política. Eso ha pasado con Colombia, inclusive cuando comentó sobre el presidente Duque y que no está haciendo nada sobre el tema de drogas. Y entonces con Biden sería más predecible. Con Biden habría una agenda mucho más diverso. Algunos mandatarios no pueden gustar eso porque incluye temas como corrupción, derechos humanos, el tema de Colombia, en particular el tema de la paz, que ha sido hasta ahora ausente en la agenda, y un tema que puede afectar relaciones bastante con Brasil, que es el medio ambiente y el cambio climático, donde actualmente hay una excelente relación entre Jair Bolsonaro y el presidente Trump. Con Biden eso cambiaría. Entonces, y por supuesto, cambiaría el tono y estilo y enfoque con mayor énfasis en diplomacia bajo una presidencia de Trump. Entonces, yo creo que las reacciones serán distintas. Algunos mandatarios en algunos países están muy conformes y satisfechos con relación con el presidente Trump, pero yo creo que con Biden habría mucho más previsibilidad y un retorno a los parámetros más tradicionales de política exterior, incluyendo América Latina, incluyendo hacia Colombia. Doctor Shifter, antes de terminar esta conversación rápidamente me gustaría pedirle que nos ilustrara un poco acerca de un escenario que empieza a ponerse sobre la mesa de manera cada vez más real, y es qué pasaría en caso de un empate, que ninguno de los dos candidatos alcance los 270 votos o queden en 269, ¿quedaría la elección del presidente en manos de la Cámara de Representantes? ¿Cuál sería el paso a seguir? Sí, sería habría que pasarlo a la Cámara de Representantes, donde deciden los estados, y según entiendo los análisis, en ese caso los republicanos tendría más control a nivel de estado, entonces tendría ventaja el presidente Trump en ese escenario. Pero es muy como primaduro y temprano de hablar de un empate. Es posible, no es imposible, se puede imaginar, pero no estoy seguro si vamos a enfrentar ese encrucijada. Me parece que todavía falta para contar los votos y lo más probable es que uno de los dos candidatos llega a 270 votos electorales. Eso es cierto, todavía no es claro que ese vaya a ser el escenario que se da, pero bueno, usted se imaginará, empieza uno ya a mirar todas esas posibilidades que podrían darse. Doctor Michael Shifter, presidente del Centro de Análisis de Diálogo Interamericano, muchas gracias por estos minutos con nosotros aquí en la primera emisión de Red Más Noticias. Buen día para usted. Buen día, encantado, gusto.